abajo, Beverly, oh. Abajo. Esto pequeño, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? So ayun po mga amigo, nandito po ang mga bata ngayon at si Beverly po kasi ay masyado kong na-antig, masyado kong na ano sa nalaman ko kay Beverly na hindi pa marunong sumulat ng pangalan. So, kanginang umaga, ako'y nag-print out ng mga ito. Sabi kasi sa comment, ito daw muna ang dapat matutunan ni Beverly. Pero grade 3 na to eh. So, dapat daw ito muna, tracing number daw. Di ba sa atin parang kinder ito? So, kasi pag nakikita ko si Beverly, kapag ka nagkaano siya, nagsusulat, hindi niya maituwid yung ganyan eh. Hindi niya maituwid yung sulat niya. Laging paganon. So, ito lang naisip ko. Para makatulong tayo kay Beverly. Kahit man lang makasulat man lang ito ng pangalan. Abay, grade 3 na. Hindi ko alam kung... Alam niyo naman yung quality ng education dito. Kaya sabi ko, tatsagain ko na lang muna. So, magtatanong na rin ako kung paano pang pwedeng gawin kay Beverly. So, wala kasi yung nanay niya dito. And then si Elvis, hindi naman niya matututukan tong si Beverly. Alam nyo kanina pagdating ko, talagang si Sophie tsaka si Alima, makita nyo yung ano nila, gustong-gusto nila nagsusulat, gustong-gusto nila nagdo-drawing. At kinuha agad nila yung ano, kala nila sa kanila to. Sabi ko kay Beverly, no? Para tu sabe escribir tu nombre, ha? Yo enseñar, ha? Vale? Oy, Mamud, anong plano mo, Mamud? Hindi ganyan yan. Tingnan nyo. Si Mamud, ha? O, ito. Pinipilit. No, esto no para pintar. Yo enseñar. Dahil iba yung gagawin ni Sophie tsaka ni Alima. Eto si Beverly. Para merong gagawin din tong dalawa na to kasi gusto nito magsulat eh. So, eto na lang yung kay Beverly. Tatapusin niya to lahat. Tapos ito, iba yung pagagawa natin sa kanila. Alima ay Sophie, no? Antes, no, to escribir regalo para Navidad. Hoy, to escribir ¿qué clase frutas tú quieres? Después yo comprar. Uva. Oh, depende de tú. Todo escribir aquí, ¿vale? Sí. Después, ejemplo, pone una. Uvas. 2, manzana. Después yo comprar. ¿Vale? Sí. Vale. Beverly, no. Ajá. Sí, empezar. Beverly, no. Mira. Esto, ¿no? Ejemplo. Yo enseñar, ¿ha? Mira, ¿ha? Oh. Que se ponga el número, cuidado. Así, ¿no? Así, ¿no? Todo poner. Sé. También esto, ¿vale? No, empezar esto arriba. No, Beverly. Empezar aquí, arriba. Abajo. Arriba, abajo. Después esto. ¿Vale? Oh. Arriba, yo he dicho aquí. Beverly, ¿no? Aquí. Yo he dicho aquí, ¿no? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Después esto. Beverly, empezar aquí, sí. Oh, empezar. Después aquí.
Primeira pepa. Beverly, aqui, oh. Ajá. O, después. Maano naman yung pagkakaano niya, oh, Beverly, aquí. Aquí, no? Después, aquí. Ajá. Saca tu mano, así. Oh, después esto. Después esto. Oh, después esto. Oh, lagi dito. Yo dicho, umpisa aquí, no? Sa abajo. Después. Así. Oh. Después. Así. Oh, todo. Aha. Yan. Sa tingin ko naman, maano naman siya, matigas na yung pagkakaano niya yung matawag doon. Hay que mirar como la letra está bien. Maayos naman na... No hay que apretar mucho el lapicero. Despacio. Ayan. Aha. Ayan. Después, esta también. Ayan. No hay que gastar la lámina. Es pequeño, ¿no? No. Oh. No. Uno, esto, ¿no? Esto. Después, esto. ¿Vale? Nanlilikot si Mahmoud. Mahmoud, espera. Así. Aquí, así. Ajá. O después, así. Oh, solo así. ¿Ok? Ajá. Ganyan daw ang sa nabasa ko sa comment, ganyan daw kasi dapat muna. Turuan daw muna na tracing ng letter. O kasi kung napanood nyo po sa unang video, mapapansin nyo po na ang pagsulat ni Beverly hindi nga niya maituwid yung pagsusulat niya ng pangalan niya . Tapos hindi niya malaman yung mga letter. Kinokopya pa niya. Beverly, no? Después, copiar esto. Copiar, ¿no? ¿No? ¿Entiende? O, copia. Aquí. No, tú copia aquí. Aquí pone abajo. Dice de que esto lo pone aquí abajo. Ajá. Esto pone abajo. No, Beverly, yo he dicho grande, como esto. No, yo pone grande. Grande. Bora. No, borrar esto, oh, ay. Mahmoud, tú también, oh, vale, ha? Escribir frutas, ha? Mahmoud, ha? Después, enseñarme, ha? Beverly, ha? Dura, espera. ¿No? Beverly, escucha. Escucha, Beverly, aquí. Aquí, arriba. Aquí. Oh. No, después esto. Aquí. Oh. Hay que hacer grande así, debajo de la letra, debajo de la otra letra. Aquí, Beverly. Aquí abajo. No. Beverly. Escucha. Umpisar aquí, ¿no? Yo he dicho. Beverly, ¿no? Yo he dicho. A ver, ponte bien, no duermas encima de la letra. Escucha. Beverly. Beverly, ¿no? Aquí. Oh. Aquí. Después aquí. Aquí. ¿No? Así.
Esta línea, ¿no? Haz nueve. Más. Abajo. Aha. Después esto. Mirar bien, ¿dónde? Arriba más. Arriba más. Beverly, arriba más. ¿No? He dicho aquí hasta abajo. ¿Dónde está la línea negra? Mira, tú ves cómo esto está. Aquí Sí. toca la línea, ¿no? Aquí no toca la línea, aquí no toca la línea, porque esto tiene que tocar la línea. Véala. Y bien limpio, sin arrancar el papel. Papel, digo cambio. Abajo más. Hasta negra línea. Ajá. Okay na yun. Así. Así. Después, pequeño, ¿no? Oh, pone aquí pequeño. Papá. Abajo. Esto pequeño, ¿no? Oh, ¿dónde abajo? Esto abajo. Esto abajo, oh. Beverly. Abajo hasta línea. Abajo. Listo línea, ¿no? Aquí, ¿no? Ang sabi po pala ni Chamame, 4 na taon po sa grade 1 pala si Beverly. Ang sabi po nung nakaraan sa akin ay grade 3. Grade 3 si Beverly, pero hindi marunong magsulat ng pangalan. Tapos, ang sabi ni Chamame, 4 na taon po sa grade 1 si Beverly at hindi nakakapasa. So marami pong nag-comment doon, ang sabi po ay grade 3 na paano ipinasa ng teacher. So hindi po pala ganoon. Ang aking intindi dati ay ang sabi grade 3 na si, tinanong ko kasi kung anong grade na si Beverly. Ang sabi nila grade 3. Tapos ngayon, ang sabi ngayon sa akin ni Chamame, 4 na beses po pala si Beverly na umuulit ng grade 1. So, nauna po mag-aral si Beverly kay Alima. Ngayon, si Beverly at si Sophie ay magka-grade po. Parehas po pala silang grade 1. Tapos, si Alima, mas naangatan pa niya si Beverly. So, sabi ko kay Chamame, kailangan tutukan kasi hindi po pwede na sa school lang. Tapos sabi nga ni Sandra, ay dapat kasi may nagtuturo sa bahay. Wala, si Elvis hindi naman niya tuturuan. Kaya sabi ko, di tiyagain na lang. Tingnan nyo, ilang beses na ipinapaliwanag kanina pa, hindi pa rin niya naintindihan. So, ganun pala dito. Hindi lang po pala si Beverly ang ganun dito na maraming beses na umuulit sa school. Marami pong bata rito ang 3 taon, 4 na taon sa grade 1. Dahil hindi po makasulat ng kanilang pangalan. Alima, ¿qué tú escribir? ¿Esto qué? Manzana. Manzanas. ¿Esto? Fresa. Presa. ¿Qué esto? Ya no recuerdo el nombre. Pera. Pera. Ajá, pera. ¿Esto? ¿Ha? Ubas. ¿Qué? ¿No ubas? ¿Mango? Guayaba. Guyaba, ¿qué? Pin, guayaba. Guyaba. Guaba daw to, oh. Esto? Pin. Pinya. Ang galing mag-drawing ni Alima, oh. Si Sophie, ayan. Ang drawing ni Sophie, ito. Esto, mansanas. Esto?
Presa. Presa, strawberry. Pera. Pera. Esto, Guayaba. guyaba. Piña. Ajá. Oh. Después, Naranja. después escribir tu nombre hoy. ¿Vale? Alima, escribir tu nombre. ¿No? Ito nene tu sabe numero? Ha? No sabe nena? Ay, no daw. Naku, maldita talaga to ha. Sabi mo, 1, 2, 3, 4. Ito nena. 5. No sabe? Sabi ko, dapat talaga turuan kahit man lang makasulat ng pangalan si Beverly. Medyo talagang mahina po. Mahina talaga. 4 na taon po sa grade 1 si Beverly. So, ayun po muna mga amigo ang ating video for today at tuturuan ko po muna si Beverly. So, kahit araw-araw, ayan, marami to. Tapos, tuturo ko sa kanya lahat yan. Para, gusto ko kasi makasulat si Beverly ng kanyang pangalan na hindi kinokopya. Salamat po mga amigo at bukas po muli. Salamat po sa inyong pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat mga amigo. God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.